Hola, estamos leyendo de Kabbalah para el estudiante, los escritos de Bala Sulam, artículo, prefacio, la sabiduría de la Kabbalah, ítem número 3. El artículo puede ser encontrado en kabbalahmedia.info, pueden ver la clase y hacer preguntas a través de k.tv. Bueno, ¿qué es lo que aprendemos hasta ahora? Que el Creador creó el deseo de recibir, existencia de ausencia, que ese deseo de recibir de acuerdo a su intención necesita llegar a su forma deseable, la última forma. Eso se hace en este mundo, a través de 5 mundos, llega a la última etapa para estar completamente desconectado de su raíz y desde ese estado lejano, opuesto de su raíz, el deseo de recibir que apareciera está ahora bajo su propio control. Ahora puede empezar su trabajo a través de esfuerzos, puede volver al mismo estado en que el emanador está. Entonces se encuentra en equivalencia. Eso se llama devekut o adhesión al creador. De hecho, ese es el proceso total que este deseo de recibir, que se llama la criatura, experimenta, atraviesa. Y lo que nosotros aprendemos en la sabiduría de la Kabbalah es esa cascada desde arriba hacia abajo para poder preparar el deseo de recibir y que éste entonces llegue a esa forma requerida para que pueda empezar a hacer ese trabajo, para que pueda posicionarse de una forma independiente, opuesta al creador, para que entonces el creador y la criatura puedan conectarse en una adhesión completa. De esa forma la criatura puede llegar al grado del creador estudiando la cascada desde arriba hacia abajo, desde el estado donde solamente la luz está en control, el emanador, la fuerza de otorgamiento que viene desde arriba, y entonces para que en esta luz poco a poco el deseo opuesto pueda formarse, el deseo de recibir, el deseo de disfrutar, el deseo de pensar solamente en sí mismo, y entonces de esa forma este deseo se aleja de su emanador, y en la medida que este desciende, se aleja, entonces es considerado que este no está bajo del control del emanador, más bien bajo su propio control. Por un lado, este es el estado deseado, porque estamos hablando sobre el deseo de recibir, que necesita ser independiente y absorber y estar en control, por lo tanto necesita estar abajo y ciertamente necesita desarrollarse hasta que sea el gran deseo de recibir que está abajo, es decir, opuesto al creador, con su fuerza completa, pero al mismo tiempo también desarrolla por sobre esto las cualidades del creador para poder parecerse a él. Por lo tanto, en términos del otorgamiento, la vestimenta, en términos de la corrección que está sobre eso está por arriba, ¿sí? Entonces está incluido de esos dos cualidades opuestas, dos puntos opuestos. Uno es abajo, en el deseo de recibir enorme, y el otro punto está arriba, en el gran punto, en el gran deseo de otorgar. Por lo tanto, la criatura empieza a adquirir un estatus, ese estatus. Y esto justamente es lo que nosotros necesitamos alcanzar. Ítem número 3, por favor, adelante. El orden gradual descendente a modo de cascada que trae el deseo de recibir a su forma final en este mundo sigue una secuencia de 4 fases que también se encuentra en las 4 letras del nombre Havaya. Esto se debe a que las 4 letras Havaya en su nombre abarcan la realidad entera sin excluir nada. En general están escritas en las 10 sefirot Chochma, Bina, Tiferet, Malchut, y su Shoresh raíz son 10 sefirot debido a que Sefirot Tiferet contiene 6 sefirot internas llamadas Hagat, Neji, Gesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Y la raíz es llamada Keter. De todas formas, en esencia se las llama Chuptum, Chochma, Binah, Tiferet y Malchut. Y esas letras corresponden con los 4 mundos, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya. El mundo de Asiya contiene dentro de sí a este mundo. Así, no existe ni una sola criatura en este mundo que no se haya originado en Sof, es decir, en la idea, el pensamiento de la creación, de deleitar a sus criaturas. Por eso está innatamente compuesto de luz y kli, un cierto grado de abundancia con el correspondiente deseo de recibir tal abundancia. El grado de abundancia se extiende a modo de Eish mi Eish, desde su esencia, existencia de existencia, y el deseo de recibir la abundancia se surge a modo de existencia de ex nihilo, Eish mi Ein. Pero para
para que este deseo de recibir adquiera su cualidad final, debe descender gradualmente junto con la abundancia que se encuentra dentro, a través de los cuatro mundos, Atzilut, Briah y Yetzirah, y así esto completa la creación con la luz y el Kli, también llamados Guf y la luz de la vida que se encuentra dentro. Por el lado del Creador no hay ningún problema de crear a la criatura en cualquier estado, es decir, no importa en qué estado. Sin embargo, el Creador aquí quiere organizar esta cascada, el orden, el programa, el software, no sé, el plan aquí, a través del cual la criatura pueda gradualmente alejarse de él y llegar a un estado donde está totalmente opuesto al Creador, en la forma en que justamente el Creador quiere que se sienta, que se descubra como opuesto, y más tarde la criatura pueda llegar a los mismos grados a través de los cuales descendió, los va a revelar como grados de ascenso, para cada vez pueda descubrir la necesidad por ayuda, requerir una ayuda, una fuerza para esta ascendencia espiritual, para todo tipo de medios, para poder llegar de un grado al siguiente grado en forma gradual, hasta que llegue a equivalencia de forma con el Creador, y en cada grado pueda sentir la diferencia entre él y el Creador, cuánto que le falta, cómo él puede también revelar esta equivalencia de forma gradual, y muchos otros detalles, y específicamente esos detalles que él revela lo ayudan a descubrir al emanador, conocer cómo más es posible acercarse al Creador, cómo más él puede adherirse a él, igualarse con él, y todo esto ya se construye pero desde abajo hacia arriba, a través de la criatura en forma obligatoria, a través de las acciones del Creador. Desde arriba hay una cascada hasta su forma opuesta en ese descenso, es decir, a través de todos estos grados, desde arriba hacia abajo, lo que se construye aquí, lo que es organizado aquí, es un proceso a través del cual la criatura pueda más tarde ascender desde abajo hacia arriba. Entonces, ningún estado nuevo puede existir aquí. Es decir, la única innovación será que la criatura, cuando empiece a escalar desde abajo hacia arriba, él siempre tendrá que tener una plegaria, un deseo antes de la acción, o si no, el Creador no realizará ninguna acción, para que así la criatura pueda descubrir qué es, quién es, y ciertamente él está en un estado que no quiere permanecer, más bien quiere siempre ascender a un estado más alto, y el nuevo estado, este estado más alto será para él un estado preferido, aunque el estado más alto vaya en contra del deseo de la criatura. Sin embargo, aquí justamente tiene que desarrollar la cualidad de conexión, la cualidad de amor, la importancia del Creador y la importancia del Kli como un medio para llegar a la importancia del Creador. Y entonces de esta forma se elevará de un grado a otro. Hay una fuerza aquí que trabajará sobre él desde arriba, es una fuerza de la luz, a través de la cual la criatura puede perfeccionarse y ascenderá y llegará a equivalencia de forma cada vez más y más con el Creador. Sin embargo, todo esto es precedido a través de la deficiencia que viene por parte de la criatura. Por lo tanto, toda la cascada desde arriba tenemos que verlo como una preparación para el ascenso de la criatura desde abajo hacia arriba, para que al fin y al cabo, el último estado es que la criatura vuelve al lugar de su raíz. Esto es el estado deseable después de la cascada desde arriba hacia abajo, y luego asciende desde abajo hacia arriba. Entonces, en sus cualidades, ellas ahora son iguales, semejantes, están en adhesión, en amor, y a través de eso, entonces, la criatura logra el propósito de la creación, es decir, que lo que el Creador quería por adelantado, por parte del Creador, esos dos estados son deseados, similares, tanto que la criatura pueda sentir que es totalmente apuesto, de acuerdo a su naturaleza del Creador, ¿sí? Y a raíz de eso, justamente no puede llegar a la equivalencia de forma, y también cuando finalmente logra equivalencia de forma, se da cuenta cuán sublime es este nuevo estado. Por lo tanto, vamos a volver al ítem número 3. El orden gradual descendiente a modo de cascada que trae el deseo de recibir su forma final en este mundo. Sigue una secuencia de 4 fases. Esa es su forma final. ¿Cuál es su forma final? Que ella entiende cuán opuesta es al Creador y necesita empezar a lograr esta equivalencia de forma, adhesión con el Creador. Esto se llama el punto de Olam Hazé, este mundo, el cual incluye el estado superior
superior en cierta medida, siente que hay una raíz superior, que necesita volver a ese punto, pero también entiende que está bajo su propio control y no tiene ninguna posibilidad de hacer nada por sí mismo. Entonces, el orden superior de la cascada, que trae al deseo de recibir a su forma final en este mundo, sigue una secuencia de 4 fases, Bejinot, discernimientos que también se encuentran en las 4 letras del nombre Havaya, porque el Creador estableció este patrón, la posición de forma que debe haber ahí. Él determinó el deseo de recibir de acuerdo a las criaturas, la cualidad de amor, conexión. Todo esto es organizado de antemano, antes que el deseo de recibir hubiera sido formado. Esto emergió como una creación que estuviera fuera del Creador. Eso fue antes, sí. Por eso fue organizado de antemano que el deseo de recibir se va a desarrollar, va a crecer de acuerdo al orden de las 4 letras de este nombre, ¿sí? De su nombre, de acuerdo a las 4 pejinos, los discernimientos que encuentran en las 4 letras Havaya, porque las 4 letras de Havaya en su nombre contienen toda la realidad sin ninguna excepción. Es decir, que en ese patrón tenemos todo, tenemos toda la creación desde el principio hasta el final, todo se encuentra incluido ahí, todo está oculto ahí, solamente se revela una vez que los Olamot nacen desde arriba, es decir, a través de nuestro trabajo desde abajo hacia arriba, nuestro ascenso, y a través de todo tipo de incidentes, todo tipo de partes en que se divide este Kli, es decir, son partes específicas, individuales, se incluyen todas en este nombre de 4 letras. Es la relación justamente entre el deseo de recibir y el deseo, el Kli, y el deseo de otorgar la luz. Este nombre es el que conecta estas dos cosas, lo que se adapta entre la naturaleza del Creador y la naturaleza de la criatura. Entonces, sin ninguna excepción, todo está aquí. Todo existe incluido en el Yud-Kei Vav-Kei. Continuamos. En general, están descritas en las 10 Sefirot, Jochma, Bina, Tiferet, Malchut y su raíz, Shoresh. Son 10 Sefirot, porque la Sefira Tiferet contiene dentro de ella 6 Sefirot internas llamadas Hagat, Nehi, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Esod. Todo esto se va a explicar más tarde porque se aplica de esta forma, y debo repetir que este orden fue organizado de antemano de acuerdo a la naturaleza de la luz, ¿sí? Para que también exista la naturaleza del Kli, y lo que conecta el Kli y la luz son esos 4 discernimientos, para que de esta forma la naturaleza de la luz se convierta en la naturaleza del Kli, para que el deseo de recibir se convierta en la naturaleza de la luz, y entonces ahí el deseo de recibir se pueda formar en su forma inicial en un punto negro que se llama la materia primordial. En esa materia primordial empieza a desarrollarse el deseo de recibir en relación a su raíz. Ahí está incluida su raíz y empieza a desarrollarse, es decir, más y más empieza a mostrarse, empieza a sentirse a través de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, de estos 4 discernimientos. Y la raíz se llama Keter. De todas formas, en esencia se llaman Huptum, Jochma, Bina, Tiferet y Malchut. Acuérdense de esto, esos 4 discernimientos, Huptum, y su raíz, Keter. También la contamos, a veces no la contamos. Esos son los 4 mundos que se llaman Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia. El mundo de Asia contiene este mundo también. Con respecto a este mundo siempre tenemos una pregunta. ¿Qué es este mundo? ¿Qué es un mundo que está desconectado de la espiritualidad o no está desconectado? ¿Qué está desconectado de la espiritualidad? Sin embargo, hay una sensación que estamos desconectados, ¿sí? Es decir, es cuando una persona siente que no está conectado. También aquí tenemos la parte inferior, la mitad inferior de este mundo también. Una persona ni siquiera siente que pertenece a algún proceso espiritual, más bien es como, existe como una bestia, como un animal. Y así es como somos todos antes de que empezamos a recibir algún tipo de conexión con el ascenso superior espiritual. Y en eso también podemos dividirlo. Cuando una persona está en un estado donde está vivo, como decimos, inanimado, vegetativo y animado, y él pertenece al grado animado. Una persona está en el grado donde se está desarrollando a sí mismo en todo tipo de formas que son de este mundo. Una persona que empieza a sentir en un grado aún más alto que él tiene una cierta inclinación hacia el Creador, hacia el desarrollo espiritual. Esto se va aclarando dentro de él. Tiene preguntas sobre la vida, la muerte.
sobre las diferentes formas de la vida, la esencia de la vida, el propósito de la vida. Y este mundo, el punto del corazón, que está oculto dentro de su deseo de recibir, este punto empieza a revelarse de esta forma hasta que lo lleva a un estado donde llega a la sabiduría de la Kabbalah. El punto del corazón lo jala a estas fuentes, a la fuente, y la fuente es la sabiduría de la Kabbalah. Y él empieza entonces a desarrollar este punto en todo tipo de direcciones hasta que recibe un cierto volumen. Y en este volumen, él empieza a él trata de llegar a la etapa de la primera Havaya, Yud-Kei Vav-Kei, lo que llamamos los 10. Y lo que lo ayuda en esto es estar también en una decena corporal. Entonces, a través de sus esfuerzos corporales de conectarse con ellos y también desarrollar su forma interna espiritual. Y de esta forma avanza. Por lo tanto, hay muchas etapas hasta que una persona esté lista para poder acercarse al Creador a través de su propia participación. Sin embargo, es a través de esas mismas etapas, los mismos grados, a través que una persona descendió, es decir, desde arriba hacia abajo. Son 4 mundos, esos Huptum, llamados Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya. El mundo de Asiya contiene este mundo, dentro de él también. Por lo tanto, no hay una criatura en este mundo que no se inicia en Ein Sof, es decir, el pensamiento de la creación. Todo viene de ese pensamiento de la creación, es decir, este Yud-Kei, Vav-Kei inicial también fueron formados. ¿Cuál es el pensamiento de la creación? De deleitar a sus criaturas. Y esa es la intención del Creador con respecto a todas las acciones que realiza sobre las criaturas. Por lo tanto, está compuesto de luz y Kli, es decir, el deseo de otorgar y el deseo de recibir de la criatura, es decir, una cierta medida de abundancia y un deseo de recibir esa abundancia que constantemente se desarrolla más y más. La medida de abundancia extiende de existencia, de su esencia, y el deseo de recibir se inicia de existencia de ausencia, porque había un estado que pareciera que no existía y se formó en la luz, en la abundancia. Pero para que ese deseo de recibir adquiera esa cualidad final, este debe descender junto con esa abundancia a través de los 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya. Esto completa la creación con la luz y el Kli, también llamados Guf, cuerpo, y la luz de vida que se encuentra dentro, que también está en el grado que vemos. Es un deseo de recibir que lo reconocemos en este mundo, pero nosotros lo reconocemos, es decir, si reconocemos el deseo de recibir la luz dentro de ella en formas que no están conectadas con la fuerza superior a su raíz, entonces las reconocemos como existiendo en este mundo con nosotros. Por supuesto, esas formas es una forma falsa, es una forma que realmente no existe, porque es imposible que cualquier cosa exista sin una conexión con su raíz. Entonces, este mundo lo llamamos el mundo imaginario, y toda la existencia en esta forma es para poder empezar a revelar la raíz y ser atraídos a esta. Y también, en la medida que ascendemos, a través de este ascenso también, toda la realidad en este mundo vemos que la santificamos, como descubrimos a esa única raíz para todos los incidentes de este mundo. Preguntas. Asbutó, su esencia, esa es la luz. ¿El creador es como un adaptador? Sí, alumno, pero sabemos que no preguntamos sobre Asbutó. Ahora estamos hablando de la cascada. El creador es la fuerza que crea, la fuerza que renueva, inicia la creación. Se llama Boré, ven y ve por el lado de la criatura. Sin embargo, se llama que la criatura puede descubrirlo. Hay una fuerza que el creador no puede descubrir, eso se llama su esencia. Y hay otras apelaciones y nombres para esto. Usualmente tales apelaciones también indican la falta de nuestra habilidad de revelación. Boré, creador, indica la percepción, nuestra percepción. Y depende de dónde usamos ese nombre, si es en el lugar correcto o no. Pero en general, Boré, creador, es Bo-Ure, ven y ve, lo que es posible para nosotros revelar a través de nuestras vasijas, que a través de la equivalencia de forma toman la forma del emanador.
¿Qué es esta palabra Hidush, innovación, la sabiduría de la Kabbalah? Rav, innovación, iniciación, renovación. Es una deficiencia que se inicia en las criaturas para que fuera de esta nueva deficiencia revela algo nuevo, como un llenado dentro de ese Gesarón, esa deficiencia. Es decir, toda esa iniciación o revelación viene del Kli. Cuando el Kli cambia, sentimos una deficiencia nueva que no existía antes. Entonces, de acuerdo a eso, podemos revelar un nuevo llenado. Por eso todo nuestro trabajo es justamente de la deficiencia del Gisarón. ¿Qué significa que toda la realidad es incluida en las letras Havaya? Las 4 letras Havaya son el marco, el patrón inicial que fue establecido a través del deseo del Creador para crear la criatura, para beneficiarlo. Y beneficiar significa que del Creador vino el bien, que hace el bien, y su propósito es llevar a la criatura al grado del Creador y nada menos. Porque solamente hay una cosa que es buena y ese es el estado del Creador en sí. Y ahí es donde quiere acercar a la criatura, llevar a la criatura. Por lo tanto, inmediatamente por parte del Creador este plan fue formado, que se llama Havaya, Yud-Kei Vav-Kei. Y dentro de este plan todo está incluido, todo el Kli, toda la luz y toda la actitud del Creador hacia la criatura que está en el Hei inferior y toda la actitud de la criatura al Creador, que llamamos Or-Joser, luz reflejada, para que Malhut pueda lograr el Keter. Todo está incluido ahí en el Havaya. Sin embargo, este necesita actualizar esas cualidades. Por lo tanto, hay esa cascada desde arriba hacia abajo que pareciera que en este primer Havaya se expande, cascada y es revelado a través de diferentes olamot, grados y todo tipo de acciones. Y más tarde, la criatura, específicamente gracias a este proceso, ¿sí? Este proceso es revelado, la criatura puede revelar este proceso, absorberlo, actualizarlo, y entonces a través de la implementación de esto llega al grado del Creador, ese mismo Havaya, en práctica. Entonces el nombre Havaya para nosotros es el nombre de toda la creación, es este patrón, el marco, es el nombre del Creador, de hecho. Y esto es lo que nosotros tenemos que revelar en cualquier lugar donde nosotros logramos al Creador, revelar al Creador en un grado espiritual. Lo revelamos ni más ni menos en Havaya, este modelo, pero depende de la intensidad. En el Havaya siempre hay algo que se llama algo siempre completo, pero solamente en la medida depende del grado en que se encuentra. Sí, Hanov. En la página 161, este ítem, él habla sobre Havaya, sobre Hutum y los 4 mundos Abia. Sí, dice Rav, Havaya, del mundo de Ein Sof, el Havaya inicial, pero después de eso aprendemos sobre la restricción, Masaj y el Or-Joser, la luz reflejada. Después de eso, ese Havaya se expande, se abre en todo tipo de grados particulares y partes de diferentes tipos, porque la criatura, para revelar al Creador, puede solamente captarlo en porciones, gradualmente, más y más, de una forma muy discreta, paso a paso. Entonces, todos esos Havayot pequeños, ¿sí?, dentro del cual revelamos al Creador, son partes de ese mismo Havaya inicial en Ein Sof. Y cuando nosotros terminamos con todas esas adaptaciones en relación al Creador, a través de esos Havayot más discretos, esos Havayot, volvemos al Havaya y nos integramos con este. Sí, dice el alumno, por lo tanto, al principio hay Havaya. Desde allí, los 4 discernimientos Huptum se desarrollan. Dentro de Havaya en sí, este incluye los 4 Bejinot. Alumno, aquí él habla sobre los 4 discernimientos, los 4 Bejinot, y va directamente al mundo de Abia, como que todo este proceso ocurre. Rav, él dice que es el primer Havaya, que es un Havaya totalmente puro. Todo viene del Creador, sin ninguna intervención de la criatura. No había una criatura ahí todavía. No había un deseo de recibir aquí que había sido revelado todavía. Entonces, desde ese Havaya, que se llama el mundo de Ein Sof, Olam Ein Sof, desde ese punto más tarde viene esa cascada. Entonces, opuesto estos 4 discernimientos o estas letras, Yud-Kei Vav-Kei, que tenemos en el nombre de 4 letras,
Tenemos Yud-Kei, Vav-Kei, que son los mundos de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya, que son mundos. Es el desarrollo de ese Havaya en muchos detalles más particulares y elementos. Y en su raíz se llama Ak, la punta del Yud. La razón de que todos los mundos son mencionados ahí, hay alguna razón porque nos lleva directamente desde el nombre de las 4 letras de Huptum y luego llegamos a Bia. ¿Qué quieres decir con esto? Aprendemos que después de las 4 fases tenemos el mundo de Ak, Absag, Ma, Bon, tenemos estos mundos. Rav. No. Todo esto está incluido en el punto del Yud. Él va a explicar esto más tarde. Tienes que entender a los cabalistas, como piensan ellos, que están enfrente a un sistema enorme y él quiere explicar el punto de vista, no los detalles. Tú eres inteligente, tú sabes que Absag, Ma, Bon y todo este tipo de cosas y ahora quieres saber por qué el autor aquí no está explicándola, pero el autor tiene un propósito diferente aquí. Él te quiere explicar a ti la forma correcta de cómo interpretar a la realidad. Entonces, si él escribe algo, tienes que tener confianza en él, ¿sí? Cuando Baal HaSulam empezó a escribir un diccionario para la sabiduría de la Kabbalah, desde el primer Aleph Aleph, él tenía 800 páginas. Imagínate lo que pudo haber, ¿sí? Tendrías 200 libros para esto. Por lo tanto, ¿qué harías con ello? Y después de eso también tendrás preguntas. ¿Por qué no habló sobre esto y por qué no habló sobre lo otro? Él quiere solamente compartir esta forma general. Tú tienes que descubrir los detalles por ti mismo. Explícale a alguien que no está en este mundo qué es este mundo. No importa cuánto tú le explicas a la persona 1000 veces y a través de muchos libros, no entenderá. Es decir, él tiene que existir en el reconocimiento, en la percepción de este mundo, en una forma emocional, como lo siente. Y eso es lo que él quiere mostrarte aquí. Es decir, a través de sus acciones te conoceremos, alumno. Por lo tanto, aquí él está tratando de decirme que hay un orden, una cascada que empieza desde arriba hacia abajo, hay un proceso hasta este mundo. Sí, dice Rav, correcto. Lo más importante aquí, dice Rav, él te quiere enseñar este método correcto, este acercamiento, esta actitud correcta hacia la realidad. Alumno, podemos decir que esto es más preciso, correcto. Por un lado nos está diciendo sobre la cascada desde arriba hacia abajo y la distancia entre la luz y el Kli, que se alejan, ¿sí? Rav, sí, en esta distancia, ¿qué es la cascada aquí? ¿Cuál es el propósito de esto? Es que la criatura se aleja del Creador, se aleja de la luz y entonces se hacen opuestos, distantes, es decir, el deseo de recibir gradualmente se descubre como no integrado con el Creador, no devoto, no sirviendo a la luz, no igual al Creador. De repente empieza a estar parado por sí solo. Son como los niños, ¿sí? Un pequeño niño está bajo tu control totalmente. Está ahí, son 3 kilos. Más tarde empieza a crecer, empieza a exigir esto y exigir lo otro. Y te empieza a decir a ti, empieza a pensar, te dice otra cosa, tiene una sensación, un pensamiento, una respuesta tal y otra respuesta. Todos los días hay algo nuevo. Entonces, de esta forma, el deseo de recibir tiene que ser dependiente del Creador para poder entender también lo opuesto que está. Tiene que alejarse totalmente, ser opuesto hasta que llega a ese punto al final. Entonces ahí tiene la habilidad, la oportunidad de llegar a la equivalencia de forma. Alumno. Entonces, por un lado, llega a ese punto, que es el punto más alejado. Sí, es el extremo total, pero es independiente, dice Rav. Sí. Y luego desarrolla esta independencia más y más a través de ascensos de equivalencia de forma. Pero ese punto inicial de independencia, esa es la desconexión. Y entonces, él protege ese punto, descubre al Creador solamente con la condición que él se parezca a él, que se identifique con él, pero no con la condición de anularse o subyugarse en relación a él, como fue antes, inicialmente, ¿sí? A través de la integración donde él se encontraba totalmente en esto. No, ahora la criatura quiere estar en el Creador, quiere adherirse al Creador, pero a través de sus propios poderes, alumno. Entonces, ¿cómo cuando uno está tan lejos también puede estar en este mundo? Rav, no. En este mundo nosotros solamente revelamos nuestra desconexión y entonces en los grados de ascenso a través de ellos nosotros protegemos nuestra oposición para no perder nuestra independencia, porque si yo pierdo mi independencia entonces pierdo también mi otorgamiento al Creador. Alumno, ok, hay independencia
existencia, pero ¿dónde está la conexión entre ellos? Se han alejado tanto que han perdido, Rab, con la intención de otorgar, hacer justamente lo que el otro quiere. Eso es lo que yo voy a hacer. Desde arriba hacia abajo, el creador hace lo que es bueno a la criatura para distanciarlo, para que sea independiente. Y luego desde abajo hacia arriba, el creador hace todo de acuerdo a la plegaria, al deseo de la criatura, para que éste se parezca al creador, a pesar de esa oposición. Bueno, vamos a aprender sobre esto más tarde. Constantemente piensen en esto y pidan recibir una respuesta. Voy a leer lo que es relevante, dice el alumno. Escribe aquí que el deseo de recibir, para poder llegar a su cualidad final, hizo una cascada desde arriba hacia abajo con la abundancia. ¿Qué significa que bajó desde arriba hacia abajo con la abundancia? Rab, el deseo de recibir estaba lleno con la luz de Ein Sof en el mundo de Ein Sof, porque Ein Sof era lo primero. Creó el deseo de recibir y lo llenó. Y luego, a través de esta cascada desde arriba hacia abajo, la luz de Ein Sof siempre está lista para el deseo de recibir, es decir, quiere llenar el deseo de recibir. Entonces, desde abajo hacia arriba, el deseo determina cuánto la luz lo llena, porque recibe la luz solamente a través de la intención de otorgar. Por lo tanto, a raíz de esto, vemos que tenemos esas direcciones que son opuestas, de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba. Vamos a aprender esto más tarde. Sí, adelante. Bueno, ¿qué significa que en la luz hay 10 sefirot si en la luz no hay cambios? Rav, la revelación es dentro de la vasija. Sin la vasija no podemos revelarlo, no hay luz, no hay kli, no hay revelación. Para que sea revelado y para que la criatura lo sienta, la criatura tiene que recibir la luz dentro de las primeras 9 sefirot de su kli. Entonces él, Malhut, va a sentir que tiene las 9 sefirot que son la luz. La luz es un fenómeno dentro de la vasija. No hay luz sin vasija, alumno. Entonces las 10 sefirot vinieron de la luz o del kli. Rav, las 10 sefirot son esa cascada de la luz dentro del deseo, dentro del kli. Necesitas pensar en esto más profundamente. No va a ayudar si yo 1000 veces doy la misma respuesta. Tienen que pensar en eso en la medida máxima. Sí, algo que no está claro para mí en este proceso, porque la formación desde arriba hacia abajo se aleja de la luz y no se hace más y más similar a la luz. Rav, en esta distancia, en el distanciamiento desde arriba hacia abajo, a través de eso nosotros vemos que la luz y la vasija se hacen distantes. La luz se manifiesta en el kli menos y menos, porque el deseo se revela más y más en el kli. Es decir, si desde arriba tú tienes luz y vasija, donde la luz estaba dentro de la vasija en la medida máxima, por eso se llama el mundo de Ein Sof, el mundo de infinito, sin límites, completamente llenando el kli. Pero en la medida que desciende, se mueve hacia abajo, entonces el deseo del kli es revelado y la luz entonces es restringida, es reducida y aparece menos y menos hasta que llega a la última etapa, que es este mundo, la más de acuerdo al nombre Yud Kei, Vav Kei. Entonces, a través de esta última forma, la forma final, solamente la vasija es revelada, que tiene solamente suficiente luz para darle vida, nada más. Y el deseo en el kli, esa es la criatura en sí, la luz en el kli es la luz de la vida. Entonces, por lo tanto, dice que la cascada es concluida, se termina en la criatura y la luz de la vida en ella, que la criatura ni siquiera entiende de dónde viene esto, que viene de la cascada, que viene de Ein Sof. No siente quién lo creó ni cuál es el propósito. Y esta es la forma de la existencia del razón, del deseo en este mundo. Quería preguntar, dice el alumno, sobre los nuevos estudiantes. ¿Cómo podemos acercar el prefacio más cerca a ellos? Hacerlo más relevante a su vida. Rav, yo creo que ustedes tienen que explicarles la relevancia, pero tal vez no en los detalles de las luces, las vasijas y en todos estos detalles particulares que existen, ¿sí? Pero más bien el principio de la creación, de qué trata, la conclusión de la creación desde arriba hacia abajo, de qué trata esto, y el retorno desde abajo hacia arriba, es decir, la corrección. Todos nosotros, las criaturas, tenemos que realizar esto y todas las partes de la creación, y esto pueden hacerlo tal vez en 2 o 3 clases y realmente explicarles y también dibujar diferentes diagramas para que sea más fácil para ellos de alcanzar, de entender esto. Ravash no estaba a favor de dibujar. Yo sí, porque yo no podía entender las cosas si no fuera por esto. Pero en la medida que uno penetra la sabiduría de la Cábala, uno siente que estos dibujos son un obstáculo